Esta es una pregunta acerca de la refracción. No suele haber muchas preguntas sobre este tema, pero sí que es un tema que conviene comprender bien porque su estudio es sumamente fácil y sumamente sencillo si desde el principio se entiende. No intentéis comprenderlo, o es mejor dicho, estudiarlo de memoria, porque no tiene sentido. Es mucho más fácil asimilar bien el concepto de la refracción con dos cuestiones muy sencillas que luego os facilitará mucho el estudio. Fijaos qué fácil es el proceso de la refracción. En oftalmología, a través de la física que se estudia en oftalmología, se considera que la distancia infinita de nuestro ojo humano son 6 metros. Es decir, es la distancia en la que colocamos nuestro infinito por las características dióptricas, es decir, por la potencia dióptrica de nuestro ojo. Este que tenemos en medio es un ojo hemétrope, es decir, es un ojo cuya longitud axial es normal, su longitud axial, su longitud anteroposterior. Si yo coloco un objeto a 6 metros, es decir, al infinito, mi capacidad dióptrica de mi ojo enfocará justo la retina, justo la imagen en el centro de la retina, en la mácula, en la fóvea, que es la parte de la retina que utilizamos para ver, ¿de acuerdo? Un objeto a 6 metros, colocado a 6 metros, se enfoca directamente en la retina, en la mácula, en un ojo hemétrope. ¿Qué ocurre cuando yo acerco un objeto a la distancia de lectura? La distancia de lectura se considera aproximadamente que es 1/3 de metro. Si yo acerco este objeto a 1/3 de metro, obviamente, por la capacidad dióptrica de mi ojo, esta imagen se me iría detrás de la retina. Por lo tanto, para yo poder leer objetos, necesito realizar un proceso que denominamos acomodación. La acomodación consta de 3 apartados. 1, convergencia. Nuestros ojos no están colocados simétricamente o paralelos, de acuerdo a las radiaciones ultravioletas, sino que forman un ángulo un poco oblicuo. Por lo tanto, cuando yo acerco un objeto, mis ojos deben converger. El primero de los apartados en la acomodación sería la convergencia. Después se produce una miosis, es decir, un cierre de la pupila para que la luz vaya directamente al punto que yo estoy enfocando de lectura. Miosis. Y el último de los pasos que se realiza en la acomodación consiste en una contracción del músculo ciliar. La contracción del músculo ciliar produce una relajación de la zónula, de esas estructuras de las que colgaba nuestra lente, el cristalino, y eso provoca un aumento del diámetro anteroposterior, lo que hace que mi objeto vaya desde atrás hasta la retina, justamente. ¿De acuerdo? Es decir, esa contracción del músculo ciliar lo que produce es el acercamiento de la imagen a la retina. Bien, cuando yo llego a una edad determinada, que se considera aproximadamente los 45 años, empiezo a perder mi capacidad de acomodación. Es decir, mis músculos se dejan de tener esa capacidad de contraerse y entonces se produce lo que se llama presbicia. ¿Qué consiste la presbicia? La presbicia no es más que esa incapacidad para que mi lente natural, mi cristalino, lleve la imagen desde detrás hacia adelante. Y para corregir esto, en la presbicia, lo que voy a colocar en el ojo es una lente convergente. Es decir, una lente que acerque la imagen a la retina. Se dice que una dioptría es el inverso a la distancia en metros del punto focal que produce. Da igual, no hace falta que lo sepáis ni hace falta que lo estudiéis porque nunca lo han preguntado, pero el inverso de 1/3 de metro son 3. Por lo tanto, las lentes convergentes en el momento en el que una persona ya no acomoda nada es una lente de +3. Se le pone el signo más por convención internacional, no es ningún motivo, simplemente por eso. Es decir, las lentes convergentes que me acercan la imagen hacia la retina, se les coloca el signo de más. Bien, veamos ahora
¿Qué es lo que ocurre en un ojo miope y con qué lentes vamos a corregir el defecto de refracción de un ojo miope? Un ojo miope, para que lo entendáis y para que se os quede en la cabeza, siempre para el resto de patologías, es un ojo en el que es muy grande, mucho más grande de lo normal. Es como si yo cogiese un globo y lo inflara bruscamente todo lo que pueda, ¿de acuerdo? Esa es la imagen que quiero que os quedéis para estudiar la fisiopatología del ojo miope. Pues bien, un ojo miope es un ojo que tiene, como el globo grande, un diámetro antero-posterior también grande. ¿Qué es lo que ocurre cuando mi imagen está colocada a 6 metros? Pues que mi imagen, por la capacidad dióptrica de mi ojo, si en el ojo hemétrope quedaba justo en la retina, en el ojo miope, al ser más grande, va a quedar por delante de la retina. ¿De acuerdo? Para corregir este defecto, lo que yo voy a ponerle al paciente en su gafa es una lente que lleve la imagen desde delante de la retina hacia detrás. Y a esas lentes las denominamos lentes divergentes. Y por también convención internacional les colocamos un signo menos. Es decir, lente divergente, que me lleva la imagen hacia detrás. Si yo a este paciente le hiciera la graduación, le pondría para visión lejana una lente, por ejemplo, de -3. ¿De acuerdo? En cambio, en mi paciente anterior, en el paciente hipermétrope, la graduación lejana sería de 0. Pero cuando llega la presbicia, a este paciente le pondría una graduación de +3. En cambio, a mi paciente miope, como tiene su punto focal enfocado delante de la retina, la gafa que le voy a poner para la visión próxima es -3 más 3 que habría que ponerle cuando llegara a la presbicia, quedaría en 0. Este es el motivo por el que se dice que los pacientes míopes se les retrasa la presbicia, se les retrasa. ¿Por qué? Porque cuando yo les acerco a 1/3 de metro el objeto, ¿dónde se me va a enfocar la imagen? En la retina. Es decir, estos pacientes, y es lo que le pasa a los pacientes míopes, ven mejor de cerca que de lejos. ¿Qué hacen los pacientes míopes? Que cuando llevan gafas y quieren leer el periódico, por ejemplo, veis que lo que hacen es quitarse las gafas. ¿De acuerdo? Este es el motivo, porque cuando yo les acerco el objeto, mi objeto se va hacia detrás y se enfoca directamente en la retina. Por eso, los pacientes míopes se dice que ven mejor de cerca y se dice también que la presbicia les aparece más tarde en el tiempo. Veamos qué les ocurre a los pacientes que son hipermétropes. El hipermétrope es el contrario, es decir, es un ojo pequeño. Imaginaos como si fuese una canica, lo más pequeño, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en estos pacientes? Si yo le coloco mi objeto a 6 metros, evidentemente mi imagen, ¿de acuerdo?, se les quedaría por detrás de la retina, Por lo tanto, tengo que acercar la imagen a la retina. ¿Cómo corrijo eso? Pues de la siguiente manera. Antes dijimos en el presbita que para adelantar la imagen tenía que poner una lente convergente. Pues le pongo una lente convergente. Supongamos que este paciente tiene 3 dioptrías, pues le voy a poner el signo más y sus 3 dioptrías. ¿De acuerdo? Si yo a este paciente hipermétrope le coloco un objeto a 1/3 de metro, fijaos que la imagen se me va todavía más detrás. ¿De acuerdo? Lo cual hace o explica que los niños que tienen una gran capacidad de acomodar, tienen una gran capacidad de colocar esa imagen delante. Si os acordáis que yo os dije que la acomodación, uno de sus pasos era la convergencia, los niños, como tienen tanta capacidad de converger, hacen tal esfuerzo que meten un ojo para adentro, convergen, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos estrabismo convergente, que es el típico de los niños hipermétropes. Eso explica por qué esos niños con ese estrabismo convergente
ocurre porque lo que están haciendo es un esfuerzo muy grande para llevar la imagen hacia adelante. Eso explica que cuando yo les coloco unas gafas y le corrijo su defecto de graduación, el niño vuelve a poner el ojo recto. Sin las gafas lo mete por ese exceso de convergencia, en cambio cuando le corrijo el defecto de refracción, vuelve otra vez a estar en su sitio. Cuando este paciente llega a la presbicia, ¿de acuerdo? Si este paciente llega a la presbicia y deja de acomodar, la visión lejana, la graduación será +3, pero la visión cercana será de +6. ¿De acuerdo? Por eso no está bien dicho que el paciente hipermétrope vea bien o vea mal de cerca, mientras que el miope veía bien. No, el paciente hipermétrope ve mal de lejos y también ve mal de cerca. No es correcto decir que como el paciente miope ve mejor de cerca, el hipermétrope ve peor. No es correcto. No ve bien ni de lejos ni de cerca. Conviene, por lo tanto, aclarar que si antes decíamos que en el miope aparecía más tarde la presbicia, por este mismo motivo en el hipermétrope aparecerá antes. El paciente hipermétrope a partir de los 40 años empezará a tener problemas para leer de cerca, mientras que el paciente miope, en vez de tenerlo a los 45 como el emétrope, los tendrá a los 50. Por lo tanto, en la pregunta que nos hacen referencia a cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la miopía, la respuesta 2 dice: existe miopías con longitud axial ocular normal. Yo os he dicho que la longitud axial del ojo miope era mayor de lo normal, pero puede haber ojos miopes con una longitud axial normal. Eso es debido a que nuestras lentes naturales, el cristalino y la córnea, enfocan la imagen por delante de la retina. Pero si os fijáis, y así es como tenéis que contestar las preguntas del MIR, la respuesta número 3 dice: el ojo miope siempre tiene alteraciones en el fondo de ojo. En efecto, luego veremos cuáles son las complicaciones derivadas de un ojo miope, de un ojo muy grande, pero no siempre tienen alteraciones en el fondo de ojo, y esto vale para el MIR. Las respuestas que pongan siempre o nunca son demasiado categóricas y siempre suelen ser falsas. Si dudáis entre dos respuestas y una pone siempre, marcarla como errónea o porque siempre o nunca es siempre falso en medicina.